Entonces llega el diagnóstico de cáncer y qué hacer después. No meterte los químicos y cómo curarte. ¿Y qué haces si no te hacen quimio ni rayos? ¿Qué te cura? ¿Y cuál sería la otra alternativa? Bueno, vamos a responder 3 preguntas o consultas en un solo video. Vamos a ver si nos da el tiempo. A ver, tenemos que sacarnos de la cabeza el concepto de querer curar, porque no existe la cura. Y cuando hablo de esto, hay personas que van a saltar porque, a ver, cuando nosotros comprendemos que toda enfermedad inicia en la psique, que toda enfermedad es un recurso inteligente y adaptativo, que tiene la función de adaptarte para que puedas enfrentar una determinada situación. Cuando nosotros comprendemos eso, nos damos cuenta que no hay nada que curar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos una serie de necesidades biológicas, necesidades mucho más arcaicas, hasta necesidades que no son tan vitales o tan arcaicas, ¿sí? Cuando una necesidad biológica se ve en peligro, se ve amenazada o no se puede satisfacer, en ese instante, en esa fracción de segundos, nuestra psique toma esa información, recibimos un impacto en los 3 niveles al mismo tiempo, psique, cerebro y órgano, y el cerebro va a hacer un registro de ese impacto y va a utilizar, va a estresar el órgano correspondiente que a mí me sirve para poder satisfacer esa necesidad biológica que no se puede cubrir. Cuando nosotros no podemos cubrir una necesidad biológica, estamos hablando de que estamos viviendo un conflicto biológico. No es un conflicto emocional. La emoción es una respuesta, es una energía en movimiento que a mí me sirve como respuesta y que yo en función de esa emoción pueda tomar una decisión, moverme, someterme, atacar o lo que sea. ¿Está? Por lo tanto, si nosotros comprendemos este concepto de que todo es adaptación, de que el cuerpo no comete errores, simplemente el cuerpo constantemente, instante a instante, se está adaptando a diferentes circunstancias. Por lo tanto, el querer curar algo, el querer atacar un crecimiento celular, el querer atacar al cuerpo con farmacoquímicos, no tiene sentido, por lo menos a nivel biológico. Sí tiene sentido para la industria farmacoquímica que hace un negocio con la enfermedad. Entonces, toda enfermedad, todo cáncer inicia en la psique cuando nosotros vivimos un shock biológico, un DHS, un Dirkhammer Syndrome. ¿Sí? En ese shock biológico que impacta en los 3 niveles al mismo tiempo, en ese instante nuestra biología se desestabiliza y por lo tanto automáticamente en fracción de segundos pone en marcha, ¿sí?, un sistema de adaptación utilizando ese órgano que a mí me sirve para cubrir esa demanda biológica. Tenemos necesidades más arcaicas controladas por el tronco cerebral que derivan del endodermo, otras que nos sirven para protegernos, controladas por el cerebelo que derivan de la hoja embrionaria mesodermo antiguo, otras necesidades que son para poder movernos, desplazarnos, rendir, tener un desempeño, poder competir, compararnos, tener un valor, ser reconocidos, que están controladas por la sustancia blanca, dirían del mesodermo nuevo. Y después tenemos necesidades biológicas más asociadas al vínculo, a la relación, al contacto, a la comunicación, a la búsqueda de
del faltante, que están más asociadas a la corteza territorial, derivan de la hoja embrionaria ectodérmica controladas por la corteza cerebral, ¿sí? ¿Cuáles son las más arcaicas? Bueno, atrapar el oxígeno. Si yo no atrapo el oxígeno, me muero, estoy viviendo un conflicto biológico, si no puedo atrapar ese oxígeno porque tengo un miedo a morir o un miedo a quedarme sin aire, un miedo a asfixiarme. Necesito atrapar el bocado de alimento, de dinero, un proyecto, un puesto, una nota, no sé, lo que sea. Ahí entra en juego la tiroides para poder producir más hormona T3, T4, poder ir más rápido y poder atrapar eso que necesito, que para mi biología es vital, atrapar ese alimento, ese bocado, que para un humano puede ser real, puede ser simbólico, puede ser imaginario. Después tenemos la curvatura mayor del estómago, que sirve para poder digerir un bocado, una situación, una persona, algo que me sucedió, un evento determinado. Pues tenemos glándulas lagrimales, tenemos glándulas salivales, que son para atrapar el bocado de alimento, las lagrimales para atrapar el bocado visual o para deshacerme de un bocado visual. También tenemos que atrapar el bocado auditivo, que es de suma importancia. También acá como necesidades arcaicas o vitales tenemos el hígado, el páncreas, el colon para deshacerme de un bocado, ¿sí? Tenemos que entender que todo lo que es arcaico o que deriva del endodermo comienza en nuestra boca y termina en el recto, ¿sí? Atrapar el bocado, tragarlo, digerirlo, asimilarlo y deshacerme de un bocado. Por ejemplo, si yo vivo una traición, se va a adaptar el colon para ayudarme a deshacerme de esa trastada, guarrada, traición, bajeza, de esa cochinada, de esa porquería o de eso que lo viví como algo sucio, ¿sí? También tenemos el intestino delgado para poder asimilar ese bocado, la próstata cuando vivimos un conflicto de sometimiento con una mujer, un conflicto en la descendencia que pone en jaque nuestra masculinidad, los túbulos colectores para atrapar el bocado de agua, ¿sí? Nosotros necesitamos retener líquido cuando nos sentimos abandonados, porque el hecho de permanecer hidratados nos permite mantenernos con vida. El útero para atrapar también ese bocado en términos del anidamiento, ¿sí? La médula adrenal, ¿sí? Cuando vivimos un conflicto de un estrés insoportable va a aumentar la adrenalina, la dopamina. Y después tenemos necesidades biológicas que tienen que ver con la seguridad, con la protección, con el sentirnos seguros, ¿sí? Ahí va a crecer la dermis, el peritoneo, el pericardio, la pleura, la glándula mamaria. Cuando la mujer vive un conflicto de preocupación, peleas, discusiones en el nido, hay una cría que está en peligro. Por lo tanto, si estoy viviendo un conflicto de ese tipo, se va a adaptar esa serie de tejidos, ¿sí? Y después lo que mencionaba anteriormente, los tejidos controlados por la sustancia blanca, ¿sí? Que tienen que ver con el movimiento, el desplazamiento, que nos podamos mover, tener un rendimiento, un desempeño con cualquier parte de nuestro cuerpo, que sirven para tener una estructura, un soporte, un sostén, un rendimiento, un desplazamiento, un desempeño determinado en funciones biológicas determinadas, ¿sí? Y si mi biología percibe que esa estructura no me sirve, bueno, la va a necrosar y la va a reforzar, la va a hacer más fuerte, más óptima. ¿Qué órganos tenemos ahí? Huesos, músculos, tendones, ligamentos, la sangre, los ganglios linfáticos, la corteza adrenal. Si yo vivo un conflicto donde tomé el camino equivocado, se va a necrosar la corteza adrenal, va a disminuir la producción de cortisol, voy a quedar tirado porque me sirve para no seguir moviéndome en ese camino que a mi biología no le conviene. Y luego, por último, todo lo que es corteza cerebral, donde ahí tenemos todos los conductos tiroideos, faringeos, conductos mamarios, el cuello del útero, las arterias coronarias. Entonces todos los conflictos que vivo en términos territoriales van a adaptar esos tejidos. Entonces la enfermedad siempre es una adaptación.